RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos desde Centro Urbano Radio, y bueno, ya saben, vamos a estar platicando de vivienda, de desarrollo urbano, de hipotecas, de muchas cosas. Y bueno, estamos en uno de los últimos programas de un año que ha sido pues un año importante para el país, con un año de transición, de cambio de gobierno, y un año en que se están replanteando muchos de los paradigmas que hay en el sector inmobiliario. Evidentemente, este nuevo gobierno tiene una visión diferente a la que habíamos venido desarrollando en años anteriores. Y bueno, se empieza a notar. De hecho, hoy hubo particularmente un evento relevante, la presentación del plan de reconstrucción que busca revertir, atender los daños de los sismos de hace un poquito más de un año. Y ese es un programa importante porque es uno de los ejes de la política, de la propuesta de gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y es importante, ¿no? Hoy se presentó este programa. De hecho, hoy hubo dos eventos relevantes en ese sentido. Primero, durante la mañana se instaló la mesa intersecretarial de la reconstrucción. Esto es importante porque es una mesa de trabajo transversal que coordina los diferentes esfuerzos, y el objetivo es revertir de una vez por todas, ya en una forma definitiva, los efectos de los que los temblores causaron sobre todo en estados como Morelos, Puebla, Oaxaca, por supuesto. Atender de una forma ya definitiva, atender específicamente a las personas afectadas. Se estaba hablando de que hoy lo decía el presidente López Obrador en el mensaje que dio en uno de los actos, de atender directamente a la gente, evitar intermediarios, con la intención de que no haya más demoras, de que no haya malos entendidos, de que no haya espacio para malas prácticas. Directamente va a haber la forma de aterrizar el recurso para que los damnificados tengan la forma de reconstruir sus casas, de arreglarlas, y de intentar un poquito, en la medida de lo posible, reconstruir su calidad de vida, que en muchos casos no es solo la vivienda, ¿no? Estaban en Jojutla, el evento se llevó a cabo en Jojutla, y hablaban de que una de las promesas era reconstruir el Palacio Municipal, y es importante porque imagínense, para toda la gente, vimos en televisión en el momento del sismo que había mercados caídos. Entonces es importante reconstruir la calidad de vida, y eso es reconstruir viviendas, reconstruir infraestructuras físicas, reconstruir símbolos de las ciudades, ¿no? Hay ciudades donde hubo caídas de iglesias, de mercados, de la alcaldía. Pues todo eso hay que reconstruirlo para que la gente no tenga esas cicatrices tan marcadas que hablan evidentemente de un problema en lo que fueron estos sismos. Entonces, dos eventos relevantes hoy: la instalación de la mesa intersecretarial de la reconstrucción, que fue presidida por el presidente López Obrador, y obviamente ahí estuvieron todos los secretarios involucrados en esta mesa transversal, y un rato después hubo un evento en Jojutla donde ya de nuevo el presidente, junto con el secretario Román Meyer Falcón, presentaron ya el plan de reconstrucción, y ese es un tema importante. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos listos para darle la información de esta Que es semana. parte de eso, no parte de toda esta cantidad de información que nos ha caído en estos días, y hoy que se juntó porque, como platicaba hace un segundo, ¿no? Este es un evento importante porque la reconstrucción fue uno de los ejes de la propuesta de campaña del presidente López Obrador, y ha sido uno de los ejes de la política para la SEDATU planteado por Román Meyer. Entonces, pues, es relevante. Sí, así es, ha sido, como bien mencionas, una propuesta desde campaña, ¿no? Desde traer este tema de la reconstrucción, y también una necesidad de muchas comunidades que todavía siguen esperando un plan estratégico para poder levantarse, ¿no? Porque ha sido un evento bastante fuerte. En síntesis, lo que se dijo hoy es que el gobierno va a intentar que se ha aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación 2019, que dijo el presidente, que confirmó el presidente, que esta iniciativa de presupuesto será presentada este sábado 15, y la intención sería obtener ahí 10,000 millones de pesos para la reconstrucción. Así es. Y esto sería coordinado enteramente por SEDATU,
a través de una coordinación para la reconstrucción que estaría a cargo del subsecretario David Cervantes. Y obviamente ya el presidente lo decía, y lo decía Román Meyer, la intención es hacer una supervisión personal por parte del presidente y estar cada mes estarse reuniendo con Román Meyer y su equipo para ver puntualmente cuáles son los avances en este programa. Así es, una oficina intersecretarial, como bien mencionado, donde involucraba a diferentes dependencias para poder garantizar que estos recursos pues lleguen al destino, ¿no? Al plan, a la estrategia que tienen para la reconstrucción de estas comunidades. Es que no hay de otra, tiene que ser intersecretarial porque lo decíamos, ¿no? Obviamente el presidente pone y todos los demás disponen. Entonces hay que ver que SEDATU haga la planeación urbana, que las comisiones de Hacienda hagan la gestión de los recursos, obviamente que los gobiernos de los estados hagan una muy buena parte de la labor, y bueno, ya decía de que se iba a apoyar mucho, que haya, también se mencionaba que hubiera acceso para que en este programa participaran sobre todo mucha mano de obra local, pequeñas empresas locales, colegios y gremios, con la intención de que aparte de todo esto, pues cumpla con la doble función de que la reconstrucción sirva como un reactivador del desarrollo, porque obviamente la reconstrucción también pasa por eso, ¿no? Sí. Se cayeron casas, pero se cayeron escuelas, se cayeron centros de trabajo, entonces hay que reactivar la calidad de vida de los chavitos, ¿no? Que están dañaditos, y eso de volver a la escuela pues tiene que tener su encanto, o sea, o la escuela es nueva, o si fue reparada, que todo el mundo esté tranquilo de que fue bien reparada. Los negocios, no nomás es de volver a poner en un negocio, sino cómo se reactiva la economía, porque de nada sirve para poner en pie un restaurante si la economía de la zona no está para que la gente vaya a restaurantes, ¿no? Entonces es un proceso integral de reconstrucción. Claro, y como bien creo que se ha apuntado, pues no va a ser un tema asistencial únicamente, sino va a tratar de integrar a todos estos actores que están involucrados en la comunidad y a partir de ahí regenerar, ¿no? Sí, es que asistencial ahorita no bastaría, porque nos hemos dado cuenta de que el problema es atender de una forma integral, y lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Reactivar implica también reactivar la economía, reactivar las dinámicas de barrio, que la gente salga a caminar, significa que ya el escombro esté recogido, significa muchas cosas, porque hay daños económicos, hay daños sociales, obviamente lo platicábamos en su momento, lo difícil que es ser para los vecinos de lugares donde hubo gente que salió muy lastimado, que incluso murió, ¿no? Entonces, todo ese tipo de daño emocional, pues forma parte de un buen proceso de reconstrucción, y lo hemos visto en otros casos, es un proceso de regeneración urbana, y en muchos casos, bueno, decimos urbana, pero hay que recordar que buena parte de los daños, si bien es cierto que le pegó fuerte a la Ciudad de México el temblor del 19 de septiembre pasado, hay que recordar que tanto creo que fue el 7 de septiembre el primer temblor. El de Chiapas. El de Chiapas. Entonces, ahí el temblor del 7 y el del temblor del 19 pegó también en un montón de comunidades rurales y en un montón de lugares de la República con mucho rezago. Que evidentemente no todo es la Ciudad de México. Hoy habló una damnificada en el evento con el presidente, y ella decía que iba incluso vestida de negro para señalar que la gente de ahí estaba de luto. No son palabras menores, ¿no? Sí, claro, sobre todo esto que ha pasado ya más de un año y hay muchas comunidades que todavía no tienen claro, ¿no? Hacia dónde va a quedar el plan o la estrategia. Y obviamente también hay un tema de cambio de gobierno. Hoy que se hablaba de que todo lo que se hizo en la anterior administración estaba mal, pues todo hay que poner en la justa perspectiva de que pues seguramente tampoco todo estaba mal. Claro. Hay que decir, una cosa es el mensaje político y otra cosa es que lo que hay que buscar ahora es los caminos para ver qué es lo que sí se hizo, porque algún avance debe haber, ¿no? O sea, se invirtió una lana, se trabajó mucho, entonces ojalá que ahora lo que se haga es un buen diagnóstico, para que, hoy lo decían, para que no se trata de reconstruir, sino de reconstruir bien, que no se vuelva a caer y que no se vuelvan a generar daños en esas comunidades, y eso pues, es bien complejo, ¿no? Claro. Y creo que también es muy válido esto que van a hacer de mantener las visitas constantes, ¿no? Cada mes para estar pendiente de cómo va estos recursos. Y llegan de nuestra área de producción. ¿Qué tenemos, Pili? Manuel González. Manuel González. Y para hablar, salir un poco de tema de todo esto de la reconstrucción del evento de hoy, tenemos en la línea Manuel González, que es el director general. Manuel González, que es el director general de la Cámara de la Vivienda en el Valle de México. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuel González, ¿me escuchas? Fíjate que se perdió la llamada. Yo lo escuchaba a él, pero parece que él no me escuchaba a mí. Retomamos en un momento. Importante, ya hablamos de la reconstrucción, entonces ahora démosle su espacio a otras cosas, porque pues hay que hablar mucho de hoy escribí en estos días del tema de que, como quiera que sea,
este impasse que está pasando en el cambio de gobierno, se está bajando la producción del sector inmobiliario en muy buena medida porque la Ciudad de México, que es un referente, la Ciudad de México, el Valle de México, en su conjunto concentra más de 20 millones de personas, la pura Ciudad de México más de 8 millones de personas, es una cantidad muy representativa de la población, del valor de la producción nacional, del Producto Interno Bruto. Entonces, si aquí están en este momento, como hemos manejado en los últimos días, cerradas las ventanillas de trámites, están en revisión una serie de proyectos, la nueva jefa de gobierno habló de que van a estar con la lupa puesta en los 292 grandes proyectos que están, pues hay que hablar con los empresarios del sector inmobiliario para ver eso qué significa, ¿no? Claro. Es un tema importante. Sí hay que poner orden, como dice la jefa de gobierno Sheinbaum, pero habrá que ver cómo hacer ese paso de la muerte. Claro. De sí, ok, vamos a hacer cambios, pero sin bajar la velocidad. Claro. Y tenemos en la línea a Manuel González. Manuel, ahora sí me escuchas. Sí, claro que sí, Horacio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gusto saludarte, Horacio. Oye, Manuel, estábamos platicando y estaba yo escribiendo en estos días, de que el hecho de tener la Ciudad de México frenada en términos de producción inmobiliaria, pues va a tener un costo económico importante para la ciudad, pero pues a lo mejor lo que más que el costo económico, lo que tendría que preocuparnos a todos es el costo social, de que al bajar la producción de vivienda por las leyes del mercado, es muy posible que los precios de la vivienda sigan subiendo a un nivel bien difícil para los segmentos de ingresos bajos y de ingresos medios, porque si las viviendas ya están por niveles encima de $1,000,000, ya le está pegando a segmentos de la población que no imaginábamos, ¿no? Sí, completamente. Mira, ya viene, de por sí ya viene subiendo. Digo, fuera del tema de los últimos acontecimientos, ya viene subiendo y encareciéndose el precio de la vivienda. Y esto a falta, como tú bien lo sabes, de una normatividad y una política de vivienda en la Ciudad de México. Esto ya viene sucediendo. Sin embargo, nosotros vemos ahorita, se está revisando, ya las delegaciones han ido abriendo sus ventanillas, ya se está dando, creo que Benito Juárez lo va a hacer en enero, pero yo te puedo decir que en las demás alcaldías ya se están abriendo, se están revisando los proyectos de más de 10,000 metros, la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió un decreto y abre su ventanilla a partir del 4 de enero, entonces, bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es, fuera del tema de que están tomando rienda del gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues es efectivamente abrir las ventanillas, empezar a revisar lo que se tenga que revisar, los usos de suelos que estén en forma correcta, y lo que nosotros estamos esperando con la nueva secretaria de Desarrollo Urbano, Liliana Villalobos, que ya lo habíamos platicado con la doctora Sheinbaum, es pues, trabajar en un programa de vivienda, Horacio, que sobre todo eso que tú dices, ¿no? Sea un programa general, bien hecho en zonas adecuadas de la Ciudad de México, y se promueve esta vivienda popular y media que se ha perdido en la Ciudad de México, en donde pues tenemos que hacer más producción de vivienda, pues evidentemente en zonas cercanas, en zonas bien dotadas, pagar los derechos de mitigación y hacer la infraestructura adecuada. Hizo un anuncio la jefa de gobierno que va a invertir creo que 5,000 millones de pesos más en el sistema de aguas, y en fin, lo que tenemos que hacer es volcar todo el tema de infraestructura, los recursos hacia asegurar todo el tema hidráulico de la ciudad, el tema vial, el tema de parques, el tema de que también una comunicación adecuada con los ciudadanos, ¿no? De las colonias donde se hacen los desarrollos. Entonces, nosotros lo estamos viendo con una expectativa positiva para trabajar con el nuevo gobierno, ¿no? Sí, a mí lo que me parece también esta perspectiva de que obviamente el cambio da la oportunidad de replantear temas, y lo dijo la jefa de gobierno, lo fundamental por lo pronto es hacer la actualización del Plan General de Desarrollo Urbano y los usos de suelo, pero en lo que eso se da, que no va a ser tan inmediato, sí sería muy importante lanzar o un programa emergente de vivienda, ¿no te parece? Sí, por supuesto, ¿no? Mira, había un programa pendiente en la anterior administración que fue la norma para trabajadores, que tanto se hizo y pues prácticamente no se pudo hacer a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Yo creo que tenemos que impulsar primero este programa que ya está, ¿no? Vamos a platicarlo con la licenciada Villalobos, para ver qué podemos hacer ahorita para impulsar este programa emergente. Por lo tanto, el INVI tendrá que hacer su parte con lo de la vivienda social de la ciudad que tanta falta hace, y hagamos un programa general. Y también el tema es que no podemos esperar mucho. Yo creo que las zonas y todo el impacto ya se tiene
bien analizado, nada más es tema de ponernos de acuerdo, cómo va también el tema de la infraestructura, y esto lo podemos estar trabajando en unos meses, en realidad. Yo esperaría que no fuera mucho tiempo. ¿Cuáles crees tú que debieran ser la base de un plan emergente de vivienda? Ubicar cerca del transporte, aprovechar temas como la nueva norma de estacionamientos que permite hacer sin estacionamiento. ¿Cuál debiera ser el eje de una política dirigida por objetivos a que una de las prioridades fuera hacer vivienda para los segmentos de menores ingresos? Mira, yo creo que ya se tiene un análisis de las colonias en desuso. Yo creo que hay muchas colonias en desuso, ¿no? Hablaba la jefe de gobierno de la colonia Tlampa y otros ejemplos más, alguna zona de Vallejo, evidentemente promoviendo la industria, no me refiero nada más al tema de vivienda. Entonces, no, pues desarrollo urbano, para regenerar la ciudad, claro. Para regenerar la ciudad, pero ya yo creo que ya se tienen muchísimas colonias en desuso ya muy estudiadas. El tema es dar las normas adecuadas para dar las densidades y empezar a impulsar estos programas de vivienda, ¿no? Por supuesto, tiene mucho que ver que estén cerca de un transporte público a no menos de 1 kilómetro, llámese Metrobús, llámese metro, llámese línea de RTP o de trolebuses, ¿no? Entonces, yo creo que estas colonias que están adecuadamente servidas con el tema de viales, de transporte, y sobre todo, si hace falta infraestructura, invertir la infraestructura hidráulica que se requiere, sobre todo, yo creo que ya se tiene detectados, Horacio, yo creo que esto ya lo podríamos estar trabajando. La Canadevi ha hecho análisis de varias zonas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces nos lo podríamos compartir, seguramente el gobierno de la ciudad ya tendrá también alguna idea. Ahora, en paralelo con esto, de que hay un problema de permisos, hay un problema de desaceleración de la industria, está pasando que los precios se incrementaron, y al llegar los precios a un nivel pues alarmantemente alto, los precios de la vivienda, junto con la incertidumbre de un cambio de gobierno, ha provocado que en ciertos segmentos del mercado de la Ciudad de México se frenen las ventas. Sí, mira, quizás sea un poco ahí tema de mercado que la gente está a la expectativa, ¿no? Sin embargo, yo creo que la Ciudad de México se está vendiendo, un tema ahí por el tema de sexenio, pero esperemos que entren en sus cauces los temas de venta de vivienda y sobre todo la promoción de créditos, Horacio. Eso es muy importante. Nosotros estamos viendo con el tema de las áreas de ventas de las empresas, pues una estrategia para empezar a promover todo este tema de la vivienda. Sin duda ha habido un freno, pero ahorita yo creo que se va a empezar a reactivar, sobre todo a partir del próximo año. Esperemos eso. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de la Ciudad de México. ¿Qué pasaría en el contexto metropolitano de pensar lo que están haciendo los empresarios de la vivienda? ¿Será que al ver que está difícil hacer en este momento, previo a todo lo que tú me estás platicando, que es difícil construir en la Ciudad de México, se han ido al Estado de México, se ha fortalecido la producción en el Estado de México? ¿Cómo va el Estado de México? Mira, bien, estamos trabajando ahí un cambio en el tema del reglamento del Libro Quinto. Se va a promover mucho esta vivienda que llamamos vivienda interurbana. Entonces, yo creo que es un programa que ya hemos estado platicando con algunos alcaldes de la zona metropolitana, con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México. Entonces, yo creo que próximamente va a haber un gran impulso hacia esa vivienda, también popular y media, en la zona conurbada limítrofe a la Ciudad de México, llámese Naucalpan, Tlalnepantla y en fin, todos estos municipios que tienen ya las zonas de infraestructura, a diferencia de los conjuntos urbanos que están alejados de la periferia, pues esto tiene la infraestructura, porque muchos eran zonas industriales ya en abandono también. Entonces ahí se podrán hacer proyectos mixtos y por supuesto proyectos muy enfocados a la vivienda popular y media. Entonces también estamos trabajando, también le vemos una buena expectativa, ya están esos cambios de reglamentación y pues ya nada más falta implementarlos en ciertos municipios. Oye, ¿y cómo percibes el tema de los precios? Si en México, en la Ciudad de México, se han encarecido al punto de que no hay vivienda por debajo de $1,000,000, y si hubiera una cantidad mínima, ¿qué está pasando con los precios de las viviendas que se empiezan a hacer en los municipios verdaderamente conurbados al Estado de México? No en Tecámac, no en los lejanos, sino por ejemplo en Naucalpan. ¿Qué ha pasado en Naucalpan? Bueno, mismo Huixquilucan. Bueno, sí, por la misma normatividad que está actualmente en el Estado de México, por el tema de donaciones y todo, la vivienda vertical se está volviendo muy cara. O sea, ¿a qué me refiero? Prácticamente la vivienda vertical que se está haciendo, por ejemplo, en Naucalpan, en Tlalnepantla, está haciendo muy vivienda residencial plus, ¿no? Bueno, ya no digo la de Huixquilucan. Hace falta este cambio de normatividad y sí creemos que podemos empezar a hacer vivienda menor al $1,000,000. Pero te puedo decir que en el Estado de México, con una normatividad adecuada, podemos estar haciendo vivienda vertical en zonas conurbadas de los 800 al
al 1.5 millones de pesos. Muy bien. Querido Manuel González, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos estarle dando seguimiento a este tema tan relevante de la reactivación de la producción del sector inmobiliario, no solo la vivienda, todo el sector inmobiliario en el Valle de México, particularmente en la Ciudad de México. Quedamos en contacto, querido Manuel. Te mando un abrazo para todos tus socios y felices fiestas. No, muchísimas gracias, y pues es un honor siempre estar contigo, mi querido Horacio, y un saludo a todos los radioescuchas. Un abrazo. Pues ahí está, importante, qué bueno que desde Canadevi hablan de gestiones que están haciendo ya con la jefa de gobierno para ver cómo se... No hablemos de cómo se reactiva el mercado, porque eso pareciera que es que estamos hablando de proteger la industria. A mí lo que me preocupa verdaderamente es que, leyes de la oferta y la demanda. Si se requieren más de 40,000 viviendas y se hacen menos de 10,000, ¿cómo se va a cubrir? Pues los precios suben, ¿no? Seguramente hay mucha más demanda que oferta, entonces los precios suben, y si eso está pasando, pues, como que qué interés puede intentar alguien, además de que es imposible, pero qué interés habría en hacer viviendas baratas si el mercado, que es tan limitado, está dispuesto a tomar viviendas más caras, ¿no? Así es. Me decían que hay algunas colonias donde si tú sales con una vivienda de $1 millón, se vende, y la gente las compra rápido porque sabe que si se espera un mes va a valer $1.05 millones, y si se espera más, o sea, es una carrera a la alza, que no es otra cosa, no es burbuja, no es nada, no es más que el reflejo de la debilidad de la oferta. Entonces, ojalá que el gobierno entienda eso, porque esta debilidad de la oferta, a quien afecta es a la gente que tiene menores capacidades de compra. Uh-huh. Y si creemos que esto está grave, habrá que ver cómo se incrementa este problema el año próximo cuando veamos una alza en las tasas de interés. Uh-huh. Y esa alza en las tasas de interés le va a bajar la capacidad de compra a la gente y bueno, va a ser un tema. ¿Qué más tenemos? Nos vamos a ir a corte comercial, pero antes las noticias, regresamos. Antes quisiera recordar a nuestra audiencia que nos escriban a nuestras redes sociales, Facebook, /Portal Centro Urbano, y Twitter, @Centro Urbano. Súper, vamos a verlo. Estas son las noticias. Rinde protesta la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum tomó formalmente protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2018-2024, mandato durante el cual buscará concretar grandes proyectos de infraestructura como el cablebús, metrobús y metro, además de triplificar el presupuesto de infraestructura hidráulica, coordinar la reconstrucción de la capital y eliminar el cuerpo de granaderos de la policía, entre otras propuestas. Rindió protesta equipo de la nueva SEDATU. El proceso de transición de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU, llegó a su fin, y es que se concretó la entrega y recepción de la dependencia con la que Román Meyer Falcón asumió de manera formal la titularidad de la Secretaría. Reitera Canadevi respaldo al nuevo gobierno. Luego de que Andrés Manuel López Obrador rindiera protesta como presidente de México, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi, reiteró su respaldo al nuevo gobierno y aseguró que los empresarios agrupados en esta organización trabajarán con el fin de impulsar el desarrollo social y económico de México. Fibra 1 aumenta 70% su participación en Torre Mayor. Fibra 1 anunció la adquisición del 21% de la Torre Mayor, por un monto de 54.9 millones de pesos, con lo cual el fideicomiso concreta la propiedad del 70% del emblemático edificio. La firma destacó la consolidación de esta operación en el inmueble localizado sobre el Paseo de la Reforma, en el que tiene una participación inmobiliaria del 49% desde 2013. Inquieta a tenedores oferta de bonos para el Naim. Un grupo de tenedores de bonos ad hoc emitidos por el fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de México rechazó la propuesta de la recompra de bonos de deuda anunciada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al no ser consultados por la oferta que aseguran alberga algunas inquietudes por las que no pueden apoyar la versión actual de la propuesta. Informó para Centro Urbano Fernando Navarrete. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. De vuelta, oye, ¿qué circo con los bonos? Totalmente. todo un tema con esto, que si sí, que si lo bajan, que si no sé qué. Pues difícil, porque la triste realidad es que en la forma que se hizo la oferta por parte del gobierno mexicano, la realidad es que para los tenedores de bonos es más atractivo
que les cancelen el contrato y les paguen la penalización. Entonces, o se llega a una negociación verdaderamente cercana y todo aquello, asumiendo que los inversionistas son inversionistas. Eso de que se hable de fondos, buitre y todo aquello, pues caramba, son los que no tienen sentimientos. Estos, oye, solo hablan de dinero, pues ¿de qué querían que hablaran los inversionistas? ¿De sentimientos? Es el negocio. Es el negocio, digo, ahí es mucho, y me da mucha pena, pero no son ni mexicanos ni nada. Esto se hizo en Nueva York, la parte legal se tendría que dirimir en Nueva York, entonces sí es un problema grave. Entonces es un problema grave que tiene que pasar por tener capacidad de alcanzar acuerdos con ellos y negociar. Así es totalmente. Y sí, pues como ven, es una cantidad increíble de dinero que tampoco se va a quedar así. No, son 6,000 millones de dólares, ¿no? 6,000 millones de dólares, pues sí, hay momentos en que, y además sobre todo cuando es eso, ¿no? Decir, gente que está acostumbrada a decir, bueno, yo pido la cancelación del contrato y me espero a que me pagues mi capital, mis intereses acordados, y si hubiera alguna penalización, pues venga, me la como. ¿Qué tenemos? Y siguiendo platicando con lo que está pasando en nuestro país en materia de vivienda, Eduardo Vargas, eres de Canadevi, Morelos. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Estimado Horacio, muy bien, ¿y tú? Saludos a todos. Oye, pues contento de escucharte, porque la verdad es que de vez en cuando vale la pena tocar base con los amigos que están desarrollando vivienda y viviendo todo este día a día del sector en las diferentes ciudades para entender qué es lo que está pasando, porque pareciera que el año está cerrando bien, con muchas incertidumbres, obviamente las normales, en espera del presupuesto para ver si sí o si no viene partida de subsidios, en espera de ver qué hay con Sociedad Hipotecaria Federal, con alguna inquietud te estoy diciendo las malas para que después tú me digas las buenas, con alguna inquietud por posible incremento en las tasas de interés de los créditos hipotecarios de la banca, en fin, hay un escenario complejo. Sin embargo, el mercado ahí está, las variables macro se mantienen, entonces estable, sí. Pareciera que estamos en cuestión de aguantar este difícil momento para poder ya reactivar en mejores escenarios. ¿Tú cómo percibes lo que está pasando en la industria? Pues mira, todo lo que dices es correcto. Yo también, tú bien sabes, el déficit de vivienda que se presenta a nivel nacional, y que con los ritmos de producción que se vienen haciendo año con año de vivienda nueva, pues esto va a tomar muchísimo tiempo y realmente necesita medidas muy fuertes como para poder abatir todo este déficit, ¿no? Entonces el mercado ahí está, las instituciones, como bien lo comentas, están ahí listas para seguir con ese ritmo y inclusive un ritmo mayor de colocación, de actividad en materia de vivienda. Lo que hace falta, pues yo creo que nada más es la disposición y alinear ciertas políticas monetarias y ciertas políticas en materia de vivienda para que esto se pueda dar, ¿no? Lo que hemos visto nosotros como cámara y como desarrolladores es de que por parte del gobierno que está entrando en funciones, tanto el titular de Infonavit como el titular de Foviste, por lo pronto, pues tienen muy buena disposición para echar la carreta por delante, ¿no? Inclusive Agustín, quien es el arquitecto Agustín, quien es ahora quien está al frente del Foviste, ha comentado en varias ocasiones de que la intención es hacer muchas más acciones de vivienda de las que se vienen haciendo en años anteriores, lo cual a nosotros son datos que gustan. Sin embargo, las quizás no tan buenas o las preocupaciones que tenemos es de que en el tema de Foviste podamos tener esa solvencia por parte del fondo, que el fondo esté fuerte en sus finanzas, para poder sostener este crecimiento y que no nos vean a venir sorpresas quizás dentro de un par de años más, ¿no? Sí, porque sobre todo sabemos que de repente cuando se desajustan los flujos le dan la torre a la tendencia que trae el sector, ¿no? Correcto, ¿no? Y ahorita venía haciendo utilizaciones muy exitosas el Foviste, y ahora habrá que ver cómo responden los mercados y la política de vivienda para ver cómo esto se puede dar para que los recursos estén garantizados ahí para fondear, ¿no? Sí, porque es donde de repente el sector depende de un todo, ¿no? Lo que está pasando con los bonos del aeropuerto y la confianza que eso pueda generar en los mercados se va a ver reflejado a fin de estos inevitablemente. No, totalmente. Y bueno, como decíamos, ¿no? La necesidad está, las ganas están, el mercado está, la capacidad de desarrollar las acciones de vivienda también son latentes, pero
pues nada más, pues hay que alinear los astros, ¿no? Y yo creo que el tema, pues hoy por hoy, pues es certeza, ¿no? La palabra de estos días, pues ha sido, pues tener la certeza para que esto se dé. Parece ser que pues la disposición se tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en este tema, pues muchos de los desarrolladores de vivienda estamos tomando pasos cautelosos, ¿no? Más mesurados, ¿no? Quizás, pues no aventurados a comprar grandes reservas territoriales para los próximos 5 o 10 años. Entonces, pues hay que ir, ahora sí que pasito a pasito, ver poco a poco de qué manera seguir resolviendo los problemas, pues a corto, a mediano y a largo plazo. Ahora, específicamente en el caso del estado de Morelos, que es donde tú eres el especialista, tú tienes una visión nacional porque estás en Canadevi, porque tienes una militancia en la Cámara que permite que estés al tanto de todo lo que pasa, pero específicamente para hablar de las localías, ¿cuál es la situación en Morelos? ¿Va arriba del promedio de lo que está pasando en el país? ¿Va abajo? ¿Va al nivel? ¿Qué está pasando en Morelos? Pues mira, el estado de Morelos viene de un sexenio en donde hubo muy poca actividad en materia de autorizaciones de nuevos desarrollos. Esto ocasionado pues que haya incrementado un déficit de vivienda importante. Traemos más o menos como 140,000 viviendas como déficit de vivienda con crédito. En gran medida pues vivienda de interés social. Y pues bueno, esto ha ocasionado que muchas de las necesidades de vivienda en el estado se hayan ido en búsqueda de desarrollos irregulares, ¿no? Normalmente el estado de Morelos en sus buenas épocas pues venía colocando entre 10, 12,000 acciones de vivienda nueva anualmente, y ahorita pues tristemente si cerramos el año con 3,000 acciones de vivienda nueva pues van a ser muchas, ¿no? Esto pues deriva básicamente de las autorizaciones que el gobierno que acaba de dejar el poder pues estuvo autorizando. Sin embargo, las pláticas que hemos tenido y los acercamientos con el gobierno de Cuauhtémoc pues han estado muy muy sensibles a la necesidad de acelerar las autorizaciones y detonar acciones de vivienda pues de inmediato, ¿no? Lo cual pues también a todos los desarrolladores que estamos ahí en el estado de Morelos pues nos da mucho gusto y pues estamos muy animados para que esto se pueda dar, ¿no? Pues sí, por supuesto, porque esto ya lo platicamos. Qué bueno por el desarrollo de la economía y por el desempeño de la industria de la vivienda, pero qué bueno por toda esta gente, porque sin las viviendas, lo que tú decías, lo que es inaceptable es que la falta de producción de vivienda dé como resultado que las casas se encarezcan y que la gente no las pueda comprar, y o que la gente apueste por una opción informal y eso le den la torre al país, los asentamientos irregulares, que se vayan a zonas de riesgo. Eso es lo que tendríamos que estar evitando. No, y bueno, y venimos, acuérdate, Horacio, una tragedia impresionante el año pasado del sismo que afectó terriblemente al estado de Morelos, y que esto pues también deja muchas reflexiones, ¿no? Porque pues no hay mejor cosa que tener la garantía de que tu casa pues cumplió con ciertas normas de vigilancia, con ciertos parámetros de calidad, pues que está bien construida, y ya sabes que nosotros como desarrolladores y al ser oferentes tanto del Infonavit, del Fobiste, nos someten a una serie de verificaciones y auditorías impresionantes. Entonces esto de alguna manera pues garantiza o da mayor certeza a los clientes de nuestros agremiados de la Cámara, a los clientes de los desarrolladores, en que están comprando una vivienda de calidad. En el caso del estado de Morelos, pues bueno, mucho de lo que provocó el daño del sismo fueron en viviendas irregulares, ¿no? Viviendas que fueron de autoconstrucción, y obviamente que las fueron haciendo conforme iban las familias teniendo los recursos para irlas construyendo. Entonces, sin respetar ninguna norma, ningún procedimiento, ninguna verificación, y pues ve aquí pues la lamentable historia, ¿no? Que fue una catástrofe muy muy triste, ¿no? Oye, y me imagino que te gusta el fútbol. Me gusta el fútbol, sí, me gusta el fútbol, ¿por qué? No, güey, porque pues me imagino que ahorita como están las cosas y con el cambio de gobierno, pues le vamos a la América, ¿no? No, bueno, pero pues espero que sea el campeón, ¿no? Lo más vale, ahorita, hoy que estaba el gobernador Cuauhtémoc Blanco en el evento de hoy en la mañana con el presidente de la República, pues yo me imaginé que una de las preguntas del presidente iba a ser cómo veía Cuauhtémoc a la final, ¿no? ¿Verdad? Oye, pero esperemos que ese 6-1 que le metió el Pumas sea más o menos en esa proporción los resultados
favorables en la industria de la vivienda para el estado de Morelos, ¿no? Sí, claro, no, ojalá, no, en verdad, digo, ya al margen... una goliza en tema de vivienda. Sí, digo, al margen de la broma, que se ve que Cuauhtémoc Blanco es una gente echada para adelante, ojalá que ese dinamismo que lo veíamos, que además debe ser, ¿no? Porque esa actitud que tenía en la cancha, al salir y ver esos problemas con la planeación urbana, con la gestión, con la vivienda, con la gente batallando para tener una vivienda, pues ojalá que dé como resultado que en verdad se mueva para darle solución, ¿no? Todos queremos que sí sea y pues esperemos que sí logremos empezar a tener resultados a la brevedad, ¿no? Pues mira, querido Eduardo, estaremos dándole seguimiento para ver esta reactivación que todos queremos ver en todo el país, particularmente en Morelos, y te estaremos llamando ya de inicio de año para ver cómo va la cosa. Por lo pronto, pues felices fiestas, amigo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Horacio, y saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está, el tema de Morelos, que de repente no se dice, ¿eh? Y fíjate que cuando se habla de los promedios son muy crueles porque tapan los problemas. Uh-huh. ¿Cómo va el sector vivienda? Pues va bien en promedio, pero si ves, por ejemplo, esta realidad de Morelos, donde él dice de un desplome en el sexenio del 70% porque no había permisos, sí. Es increíble la irresponsabilidad del gobierno saliente, ¿no? Y muchos de los argumentos a veces es que no hay agua. ¿Sí, por qué no la pusieron? O sea, porque además las viviendas son para gente que vive ahí. Uh-huh. O sea, no, digo, evidentemente habrá gente que pueda llegar ahí de fin de semana, pero es para gente que vive ahí. Entonces, con o sin esas viviendas, la gente, si no vive en viviendas formales, en algún lugar se metió a vivir y consume esa agua. Entonces quiere decir que no están dando solución a los temas. Ese pretexto de que falta agua en los lugares para hacer vivienda es un muy mal pretexto de gobierno, porque el gobierno tendría que hacer la gestión para llevar los servicios públicos que hacen falta, ¿no? Infraestructura, bien lo dices. Sí, totalmente. Y esto orilla lo que bien hemos platicado ya en esta mitad del programa, ¿no? El tema de que las ciudades tienen que seguir creciendo, ¿no? Y de alguna forma lo que se va a propiciar es que la gente decida autoconstruir su propia casa, y pasa lo que pasa con Morelos, ¿no? Que la mayoría de la infraestructura dañada fue por esto, que no tenía pues medidas de seguridad adecuadas, o no tenía las estructuras adecuadas, ¿no? para sostener las casas, ¿no? No, y lo que está pasando es que fíjate que a veces se piensa de que cuando se hace vivienda es que porque llega mucha gente de fuera, pero no es cierto, es la misma gente de la ciudad. Uh-huh. Vaya, si la Ciudad de México lleva varios años moviéndose en el límite de los 8 millones de habitantes, de ahí no se mueve. Incluso hay delegaciones en las que la población no solamente no ha subido, sino que ha bajado. Uh-huh. Ha bajado la población. Lo significa que esa demanda de vivienda hay, primero porque la gente necesita reciclar las viviendas. Hay viviendas que ojalá y tengamos la cultura en México de reciclar. De repente vemos en las noticias cómo tumban un edificio en Las Vegas o tumban un edificio en Francia, y para hacer algo nuevo, el suelo se tiene que reciclar. Hay nuevos usos, hay nuevas tecnologías, hay edificios que fueron construidos hace 40, 50 años que ya sus características no responden a lo que hoy se requiere, ¿no? Claro. Tú como gente joven imagino que llegarás y ya esperas ver los contactos para la compu, y vaya, se requieren, es diferente la forma de hacer una casa hoy a como se hacía hace 20 años, 30 años. Claro, y sobre todo los diseños de los espacios, ¿no? Que tengas ahorro energético, tener más luz, tener otro tipo de diseños que de alguna forma también terminan impactando en tus actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, ahora que la jefa de gobierno anunció que se cancelaba el centro de transporte multimodal, el CETRAM de Chapultepec, alguien decía, bueno, es que ese CETRAM, uno de los problemas que tenía era un montón de cajones de estacionamiento. Y ahí mismo contestó, claro, que el proyecto era con una anterior norma que exigía esos cajones de estacionamiento. Estamos evolucionando. Si hay viviendas que antes se hacían con 2 cajones, a lo mejor tú estarías perfectamente dispuesto a tener un depa con un cajón o sin cajones. Si eso te garantiza mejores ubicaciones y todos, la vivienda se tiene que transformar. Entonces, por eso, no es que se requieran viviendas para más habitantes. Es posible que el parque habitacional sea el mismo. De lo que se trata es que si hoy somos en la ciudad, en el país, 35 millones de viviendas, a lo mejor en 5 años seremos los mismos 35 millones de viviendas, pero eso significa que se tiraron 5 millones de viviendas obsoletas y se construyeron 5 millones de viviendas nuevas, con nueva tecnología, viviendas de nueva generación. Así es. Es lo que sería el ideal, ¿no? O sea, las viviendas se tienen que reciclar y ay, qué feos que nos hacen de producción. ¿Qué tenemos? Vamos a entrevista justamente para seguir en línea con este tema de la industria de la vivienda con Carlos Martínez, propuesto para dirigir el Infonavit, y regresamos después del corte. Venga. La nueva administración del Infonavit buscará incrementar la atención a los segmentos de bajos salarios, por lo que ya analiza los cambios y esquemas necesarios para atender de manera óptima a los trabajadores que menos ganan. Así lo señaló Carlos Martínez, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la dirección general del instituto, quien añadió que con el cambio de administración, dar soluciones a las familias con ingresos bajos será una de las prioridades.
Entrevistado por Centro Urbano, Martínez destacó que si bien se buscará enfocar esfuerzos en la base de la pirámide, la nueva administración velará en todo momento por las finanzas del instituto, esto a través de un manejo prudente. Insistió que impulsar mejores condiciones de crédito para trabajadores de bajos ingresos es parte de los planteamientos centrales. Eso es lo que estamos justamente analizando y ahora que estemos dentro del instituto pues ya anunciaremos el plan, pero se pueden hacer varias cosas. Se puede revisar, por ejemplo, la edad máxima a la que se puede solicitar un crédito, se puede aumentar el plazo del crédito, se puede aumentar el porcentaje de pago sobre ingreso. Estamos analizando cuál es la mejor medida para expandir. Martínez añadió que uno de los puntos importantes por atender será aumentar la eficiencia en la operación del instituto, pues dijo, hay temas que ha encontrado el equipo de transición, como un aumento en el gasto del organismo. No obstante, enfatizó que el Infonavit es un organismo sólido, con los recursos suficientes para enfrentar los retos y encarar el inicio del sexenio. Tienes un tema importante de aumento de gasto, tienes un tema de cartera vencida, o sea, son cosas que están ahí y que se tienen que arreglar. El Infonavit es una institución súper sólida financieramente, que tiene casi todo el mercado, que tiene unas finanzas súper sanas. Por otro lado, Carlos Martínez consideró que el mayor reto en el instituto tiene que ver con un cambio cultural, en donde se vea verdaderamente a los trabajadores como los dueños del organismo. Es un tema cultural y de cambio de mentalidad, para que traten a los trabajadores como dueños del fondo. El cambio cultural va a ser muy importante. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. En construcción, un panorama fotográfico de 100 piezas originales capturadas por los trabajadores de la construcción que del 25 de octubre al 31 de diciembre se exhiben en las salas del Fotomuseo Cuatro Caminos. Recuerda, la venta de la obra será recaudada a beneficio de los programas de la Fundación Construyendo y Creciendo que apoyan a los trabajadores a terminar sus estudios. Para más información visita la página www.construyendoycreciendo.org. Estamos de vuelta y bueno, la verdad es que sí es importante estar dando seguimiento a lo que pasa en las plazas, porque así como estábamos viendo que Morelos tiene un tema de caída de la producción que es importante reactivar, pues vemos también estados como Nuevo León, que va muy bien, como Jalisco, que va muy bien. Sí. Hace poco salieron datos de Nuevo León, ¿no? Parece que sí, también hay unos estudios, los trimestrales todavía del mes de septiembre, parece, octubre. Y eran los líderes en venta de vivienda. ¿Perdón? Eran los líderes en Nuevo León. Sí, todavía sigue teniendo un crecimiento bastante importante en Nuevo León, Guadalajara, obviamente el Bajío, la parte de Querétaro y Guanajuato también han tenido unos números bastante atractivos. Es que sureste, ¿no? El tema de las ciudades es que tenemos que ir viendo cómo las ciudades se van transformando. Sí. Y la transformación implica de repente decir, bueno, ok, esa gente, supongamos que hay familias, esas familias, los hijos se van a salir y tienen que vivir en algún lugar. No son más gente, somos las mismas. Entonces vamos haciendo una especie de dominó donde nos vamos intercambiando las fichas. Porque no todo el mundo nos morimos y nos quedamos en casa de los papás. Claro. Nos salimos y a lo mejor nos vamos a casa de alguien que se acaba de morir con la pena o de una vivienda nueva. Entonces ese es el tipo de inteligencias que el gobierno tendría que planear, ya lo decía Manuel González, ¿no? Hacer una planeación de decir, a ver, ¿cuál es el objetivo de la ciudad? No, pues la ciudad va a ser una ciudad donde queremos que sea eminentemente de negocios. Ok, necesitamos oficinas. ¿Cuáles son los corredores adecuados? Estos. Necesitamos una zona de fábrica, sí. ¿Dónde va a estar? Dado que la de Atlampa, que es en el corazón de la ciudad, es insensato que siga siendo una zona industrial. Entonces, ¿dónde es la zona industrial? Por acá. ¿Cuáles son nuestros destinos importantes para estar conectados? ¿Estamos bien conectados? Y el tema es, después de la planeación, que de repente también en México nos ha faltado mucho eso, es que a veces se planea mucho, pero la planeación no viene acompañada de inversiones. ¿No? Sí. Además, como bien hemos visto, las necesidades obviamente son distintas, ¿no? Para cada generación y para las propias ciudades. Entonces, de repente ves en el sureste de desarrollos que ya mezclan segmentos residenciales con hotelería y después en el occidente ves acá centros comerciales, oficinas. Está hablando de que se están cambiando mucho las tendencias por las necesidades que existen en cada estas zonas, ¿no? Y todo puede ir funcionando, porque a fin de cuentas, como somos gentes que somos los mismos, pero respondemos a diferentes hábitos cotidianos, aunque seamos los mismos, si nos cambian de colonia vamos a reaccionar diferente.
¿no? Seguro, sí. Gente que viene de provincia y de repente aparece viviendo en Polanco, que es una zona muy caminable, muy peatonal, se acostumbra muy rápido. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a interactuar con un proyecto de ciudad. Siempre es el debate, ¿no? La ciudad va para la gente, pero ¿para cuál gente? La que está, la que queremos que esté, la transformación que va a tener la que ya está. O sea, ¿cómo debemos hacerle? Lo que hay que hacer es entender que el proceso de... Mira, lo que ha pasado en la Ciudad de México es que tenemos más de 20 años sin que se actualice el plan de desarrollo urbano. Eso es impensable. Un plan de desarrollo urbano tiene que ser un plan muy poderoso, con escenario a lo mejor de 30, 40, 50 años, pero que tenga mecanismos para ser revisado, corregir los ajustes que haya, las distorsiones que haya y actualizar. Sí. O sea, lo que decíamos, haz de cuenta, si estuviéramos construyendo una casa, hacemos un plano que va a durar, ese plano lo vamos a repetir 200 años, pero entendiendo que si dentro de 5 años sale el internet y necesitamos más contactos, hay que ponerle más contactos. Si dentro de 10 años la iluminación es diferente y no es eléctrica, habrá que tener que las nuevas casas a lo mejor tengan un diseño parecido, pero ya con una nueva tecnología. En fin, hay que tener esa capacidad de actualización. Para seguir platicando en este recorrido con lo que pasa con la vivienda por el país, tenemos en la línea a José Luis Solórzano, que es presidente de Grupo Gerso. Querido José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Horacio? A tus órdenes. Pues mira, más que a mis órdenes, pues con mucho interés de que nos platiques qué es lo que está pasando. Mira, hemos platicado que en el sector vivienda estamos en un momento interesante por el cambio de gobierno, donde se están entendiendo cómo se van a implementar los nuevos paradigmas que vienen. ¿Tú cómo entiendes esta nueva visión de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda que tiene el presidente López Obrador y su equipo a través de Román Meyer? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas? Fíjate que lo que he visto es que está llegando un equipo sobre todo principalmente de urbanistas, y están dándole mucha importancia a todo lo que es el espacio público. Es muy interesante saber que está llegando un equipo que se esté preocupando mucho por este espacio público, y ahora lo importante es cómo hacer que este espacio público, hacer cada día espacios públicos mucho más importantes para el país, para generar mejor calidad de vivienda en entorno y mejor a la vez tejido social en toda la sociedad. Y es bien importante que en efecto se impulse más la inversión en espacio público, pero nunca dejando atrás la importancia del subsidio a la vivienda formal nueva, porque veamos que un peso que se mete en un subsidio de una vivienda nueva, pues tiene un efecto multiplicador de 1.5 en retorno de impuestos nada más a los 3 niveles de gobierno. ¿Ves? Y además de esto, ver el impulso que tiene en la creación de empleos, ¿no? Se generan, todos sabemos, ¿no? Por cada vivienda nueva, 5 empleos directos y 15 empleos indirectos, al mover 37 ramas de la economía, de los 42 que existen, ¿no? Entonces, en efecto, hay que hacer que estas dos partes, la parte de impulsar fuerte el espacio público, sea tan importante como seguir generando economía formal a favor del país. Sí, mira, del tema del subsidio que comentabas, bien interesante que ayer el presidente López Obrador, en un evento de energía, puntualizaba que los subsidios, malamente en el caso de la energía, habían estado dirigidos a las empresas y no a las personas. A mí me parece que el caso de la vivienda es un caso excepcional donde el subsidio va directamente a la persona, donde la persona con ese subsidio incrementa su capacidad de compra o su capacidad de hacer, y con ese incremento a su capacidad de compra o de hacer puede reconstruir su casa, ampliar su casa o comprar una casa, y eso me parece que es lo que tú dices, el efecto multiplicador del subsidio. Así es, el efecto que tiene en la economía, pues sabemos, representa el 6% del Producto Interno Bruto, y de manera indirecta llega a representar hasta el 22%, ¿ves? Entonces, es muy importante que siga habiendo subsidio o reformular un subsidio en función de las necesidades de todo aquel de menos de 2.6 salarios mínimos, que es el 70% de la población en este país, ¿no? Y además de eso, partiendo de la importancia que tiene el Infonavit, vamos, que se trata de la, todos sabemos, ¿no?, de la cuarta hipotecaria más grande del mundo, y la hipotecaria social, ahora sí, más eficiente del mundo, hablando de una hipotecaria social. Y este subsidio es ese complemento para esos
de 2.6 salarios mínimos, pues evidentemente se necesita hacer mucho más a favor de estos trabajadores y también impulsar mucho más, como te digo, espacios públicos a favor de estos trabajadores. Ahora, José Luis, con Grupo Gerso, ¿tú dónde estás operando? ¿Dónde estás desarrollando vivienda? Nosotros operamos en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Guanajuato. Ahora, y a partir de ese mapa de operaciones, ¿cuál es tu percepción de lo que pasa en el mercado? ¿Qué es lo que la gente se enfrenta al momento de comprar una casa? Evidentemente el precio. Mira, en realidad nosotros hemos ido hasta otros países a construir vivienda y nos han invitado. La vivienda ya más barata, por ejemplo, en Ecuador es de $22,000, wow. 440 pesos. ¿Ves? Mientras que aquí en México tenemos viviendas de 16,000, 15,000 dólares. Y además de vivienda formal, ¿ves? Donde se requieren hasta 80,000 pesos de un subsidio a esa familia para que se haga una vivienda. Entonces, eso da una idea de la competitividad que ha alcanzado el sector. Es un sector muy fragmentado, vamos, donde hay mucho elemento local, muy fuerte, consolidado, y no hay grandes empresas que acaparen, no hay monopolios, digamos, en este sector. Es completamente fragmentado, completamente desde las comunidades de 20,000 habitantes, ya hay vivienda formal de este tipo, ¿ves? Entonces sí es bien importante que siga habiendo esto, ¿no? El que no dejar a nadie sin vivienda, ¿no? Y no parar este tren de la vivienda, ¿no? ¿Tú qué pedirías si tuvieras así, mira, ya estás seguramente escribiendo tu cartita a Santa Claus? Si Santa Claus fuera Román Meyer y el presidente López Obrador y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ¿cuál sería tu petición para que el sector vivienda tuviera un buen 2019? Sin duda, dar certidumbre al sector del subsidio para la vivienda de los que ganan menos de 2.6 salarios mínimos. Sin duda es que haya subsidios, por lo menos garantizado, para unos 150,000 trabajadores de este sector, ¿no? Es decir, alrededor de 6,000 millones de pesos para este sector. Oye, y tanto que se ha hablado de un esquema de financiamiento para no afiliados, ¿lo ves necesario, lo ves deseable o lo ves indispensable? Lo veo indispensable, pero hay que empezar de lo deseable, porque creo que todavía hay que hacer toda esta estructura para poder hacer que el que no tiene un salario formal pueda hacerse una vivienda, pero al mismo tiempo que vaya haciendo una formalización de su empleo y de todo su desempeño como dentro de la economía, ¿no? Oye, entonces la apuesta sería, ¿qué presupuesto te parece sensato que hubiera para vivienda nueva, en subsidio para vivienda nueva? Para vivienda nueva, por lo menos 6,000 millones de pesos, sí, para garantizar que haya subsidio en todo el país y que no se pierdan empleos, sobre todo, principalmente. Porque además a mí lo que me parece es que si bajara el subsidio y bajara de producirse esa vivienda, definitivamente los empresarios de la vivienda se irían a segmentos de vivienda mayores y perderíamos la oportunidad de atender ese segmento. O sea, yo no veo otra solución. Si se acaba el subsidio, todo el mundo se iría a otro mercado y ya no habría casas en ese precio. Así es. Se va a perder volumen, pero se va a entrar a un mercado de mayor, donde también hay mucha necesidad de vivienda. Vamos, en los próximos 7 años se tiene el mayor déficit que se traía acumulado de vivienda en toda la historia de México, y entonces es evidente que se va a brincar el tren de vivienda poco a poco a otro sector. Por eso es bien importante que esta transición que se esté pensando de vivienda para el mercado informal se vaya haciendo de una manera pactada y suave a través del tiempo, ¿no?
Pues muy bien, José Luis Solórzano, presidente del Grupo Gerso, muchísimas gracias como siempre por tu información, por tu punto de vista. Estaremos en contacto contigo y por lo pronto, pues un abrazo, querido amigo, felices fiestas y que el año próximo Santa Claus te cumpla tu carta, ponle el zapatito. Gracias. No, acá confiamos ya más en los Santos Reyes, esperemos que sí. Es hasta el 6 de enero, fíjate lo que dices, ¿eh? Ah, sí, cierto. Yo decía Santa Claus para que sea dentro de 2 semanas, si te quieres esperar un mesecito. Definitivamente, sí, cierto. Viva Santa, ¿no? Viva Santa, sí. Bueno, José Luis, abrazo. Igualmente, adiós. Es que parece mentira, pero es cierto, ¿eh? La definición del presupuesto del subsidio del 15 de diciembre es fundamental. No únicamente por el año próximo, sino por el cierre de este año. Porque hay que entender que las viviendas que se vayan a vender en marzo o abril se tienen que empezar a construir ya. Qué feo me ve, Pilar. ¿Qué tenemos, Fer? Pues vámonos al reportaje hablando sobre las propuestas que tiene la nueva jefa de gobierno en materia de desarrollo urbano. Venga. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Claudia Sheinbaum impulsará mejora de entornos urbanos y movilidad en la Ciudad de México. Al rendir protesta como nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que durante su administración impulsará 27 proyectos de rescate de espacios públicos, áreas verdes protegidas, así como entornos urbanos. En ese sentido, detalló que 22 proyectos se concentrarán para el rescate de espacios públicos y áreas naturales protegidas, sobre todo en las alcaldías que cuentan con el menor número de este tipo de espacios. Asimismo, señaló que de los 5 proyectos contemplados para la mejora de entornos urbanos, 2 serán para el rescate del polígono B del centro histórico, así como la avenida Chapultepec. La mandataria capitalina destacó que el gobierno de la Ciudad de México también apostará por la mejora en el transporte masivo para combatir el problema de la movilidad, por lo que contempla una inversión de 5,000 millones de pesos para labores de mantenimiento y modernización del sistema de transporte colectivo y los diversos sistemas eléctricos. En ese contexto, no solo se apostará por mejorar y extender el sistema del metro y metrobús, sino que se impulsará la construcción de nuevos servicios como el cablebús, mismo que beneficiará la conexión entre la periferia y el centro de la ciudad. Otra de las acciones que destacó es la unificación de los métodos de pago de los sistemas de transporte capitalino, la compra de 800 autobuses RTP, así como 1,000 trolebuses. Además, puntualizó que se destinarán recursos para llevar a cabo un programa de mantenimiento intensivo, de modernización y repotenciación del metro y el servicio de transporte eléctrico para que sean realmente eficientes. La jefa de gobierno dijo que ya se estudia la construcción de 3 líneas más del Metrobús, además de la ampliación de la línea 5, la ampliación de la línea 3 hasta el Metro Zapata, así como la mejora en la operación de la línea 7. También manifestó que se impulsará el proyecto para concretar un sistema de transporte masivo que beneficie a la zona de Iztapalapa e Iztapaluca. Reportó para Desde Centro Urbano, Dinora Nava. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. Y bueno, de regreso, pero básicamente para despedirnos, agradecerles su atención, nos vemos la próxima semana y pues mi Fer, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, recordamos las redes sociales para que estén atentos de las noticias, Twitter @centrourbano y Facebook /portal Centro Urbano y estén al pendiente de todo lo que ocurre en el sector. Síganos y escríbanos, no sean gachos, ahí nos vemos la próxima. RadioTV.mx presentó